Con mucho gusto, mi nombre es Laura Rueda, soy profesora de la Universidad de Chile y también hago clases en la Universidad de O'Higgins y estoy especialmente dedicada a abordar los temas que tienen que ver con la bioética aplicada a los profesionales de la salud y específicamente ahora aplicada a terapia ocupacional. Entonces, ¿cómo vamos a ver los dilemas bioéticos, especialmente en aquellas disyuntivas que se nos presentan cuando tenemos que tomar una decisión en donde el contexto de trabajo tiene involucrado algunas perspectivas valóricas, o sea, opiniones, cuando las personas hablan de sus subjetividades y nosotros vemos que ellas se contradicen con alguna decisión profesional que tenemos que tomar? Entonces, generalmente, para ir hablando de lineamientos que provocan dilemas bioéticos, los dilemas se presentan en base a estos dos principios valóricos en general, que son principios también de la bioética, como hemos revisado en otros encuentros. Cuando nosotros queremos empoderar a la persona con su propia autonomía, crear la independencia, que es un fin, un propósito permanente de las actividades que se hacen en terapia ocupacional, que la persona logre desarrollar ocupaciones por sí misma y desarrollar sus propias elecciones ocupacionales. ¿Qué pasa, no es cierto?, si nosotros nos damos cuenta que esas elecciones ocupacionales o esa autonomía o independencia que la persona puede lograr ejercer pone en riesgo su salud, su cuidado? Entonces, ¿cómo podemos hacer un equilibrio entre al mismo tiempo permitir la autonomía, pero al mismo tiempo tener cuidado, ¿no es cierto?, de que no vamos a caer en riesgo? Estos dos principios bioéticos y también estos dos grandes valores del desarrollo de la ética profesional son los que generalmente se nos ponen en juego cuando nosotros enfrentamos un dilema. ¿Qué sucede? Por un lado, trabajamos muchas veces con personas de poblaciones vulnerables que tienen disminuida su autonomía. Y nosotros buscamos que esta autonomía se desarrolle y se exprese. Pero sin embargo, la persona no tiene las condiciones, las competencias para expresarlo. En ese sentido, creamos un contexto que va a contener o va a sostener la posibilidad de que las personas por sí mismas tomen sus decisiones, especialmente cuando se trata de temas vinculados a su propia salud. Entonces, esas decisiones que las personas tomen no pueden ser 100% autónomas, sino que para evitar los riesgos, nosotros creamos unas decisiones ya sea con un soporte o decisiones por sustitución, ¿ya? O sea, que las toma otra persona por aquella que tiene disminuida la autonomía. Pero sin embargo, el dilema es cómo elegir quién va a sustituir a la persona, quién va a opinar, qué es lo más beneficioso para la persona, quién tiene la capacidad para representar de mejor forma los intereses de la persona. Entonces, esa elección la tenemos que hacer con bastante cuidado y un análisis previo, ¿ya? Y ese análisis previo muchas veces pasa por el método deliberativo que hemos visto en otras ocasiones que nos ofrece la bioética. Pero también puede esa autonomía que está disminuida y que es riesgosa, que se ejerza individualmente y sin ninguna supervisión, a desarrollar una especie de soporte de decisiones, donde la autonomía va a ir acompañada y va a ser de cierta forma compartida con otras personas. ¿Ya? Entonces serían esas dos alternativas para seguir evitando los riesgos, pero al mismo tiempo desarrollando la autonomía. Otros dilemas que se nos presentan tienen que ver con la situación de la confidencialidad. Generalmente en el clima que se produce en las actividades terapéuticas, en las intervenciones de terapia ocupacional, nosotros tenemos un clima más relajado y más cordial en torno a la relación interpersonal. Muchas veces allí se maneja información que podría ser una información que más tarde se manipule, ¿no es cierto?, como datos personales que vayan a servir para difundir lo que se está haciendo o bien simplemente comentar, ¿no es cierto?, en un contexto desprotegido sobre las características de las personas. Entonces, cuando se va a usar temas que tienen que ver con los datos personales, con la confidencialidad, la vida íntima o privada de las personas, tenemos que estar
compartiendo un consentimiento informado, que la persona sepa que en algún momento esa información puede ser más pública del entorno que se da en la relación clínica. O bien, si la persona no está de acuerdo, mantener siempre la confidencialidad. ¿Ya? Entonces, ahí también se nos presenta otro tipo de dilema. Muchas veces nosotros cuando trabajamos especialmente en las investigaciones, invitamos a participar a muchas personas de las cuales traemos datos, ¿no? Y esos datos muchas veces después se hacen públicos. Entonces las personas que participan en estos estudios e investigaciones de terapia ocupacional son personas que deben estar conscientes de que sus datos van a ser públicos. Y ahí se usa la estrategia del consentimiento informado, porque una persona jamás debe ser usada como un medio. Ahí estaríamos faltando, ¿no es cierto?, un principio ético fundamental que nos recuerda, ¿no es cierto?, Kant, cuando habla que las personas son fines en sí mismos y no pueden ser utilizadas con otros como un medio para que otras personas tengan beneficio. Y por otro lado también, con el tema del dilema frente a la confidencialidad, tenemos que saber que muchas veces los datos personales pueden ser transformados en un fenómeno de discriminación o estigmatización de las personas. Por lo tanto, es por eso que tenemos el deber primario, ¿no es cierto?, la ética mínima de mantener la confidencialidad. Ojo, que confidencialidad es un concepto que contiene la palabra confianza, ¿no es cierto? Confidencialidad y confianza quiere decir que hay un clima donde la persona se expresa su opinión, su sentir o aspecto de su intimidad porque sabe que va a estar respaldada, va a estar protegida en el entorno terapéutico. Por lo tanto, tenemos el compromiso de mantener siempre esa confidencialidad. Además, también, otro contexto donde se van dando algunos dilemas tienen que ver con el acompañamiento que se da generalmente cuando las enfermedades son crónicas, están en estado terminales o la discapacidad es demasiado limitante para las personas. ¿Ya? Allí hablamos muchas veces de los dilemas que enfrentamos frente a las expectativas que tienen los profesionales y que tienen los familiares o los mismos pacientes, los mismos usuarios, que a veces no son tan reales y nosotros tenemos que manejar esa información y también tenemos que hacerles ver a las personas cuáles son los pronósticos, las evaluaciones y las alternativas reales que se tienen. ¿Ya? Muchas veces el tema de la discapacidad y el enfrentamiento al final de la vida produce mucho estrés, mucha ansiedad y eso va generando también una crisis de los valores que las personas tienen con respecto a la visión de la vida y la visión de los otros y de los proyectos de vida. Entonces, ¿cómo vamos nosotros enfrentando la realidad dentro de este contexto más bien protegido y sostenedor de una persona que tenga, ¿no es cierto?, está enfrentando ese estrés, ¿ya? Tenemos que tener también claro que nuestros parámetros sobre calidad de vida pueden ser de una forma, pero las personas en particular tienen otro estándar de calidad de vida. Entonces también nos enfrentamos a dilemas de querer imponer formas de vida, estilos de vida, rutinas que muchas veces no son lo que la persona estima como favorable para su condición. Ahí hay que hacer nuevamente otros ajustes, porque allí nosotros estamos justamente buscando ese equilibrio entre la expresión de autonomía y la evidencia